Queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos escucháis cada noche y que participáis de este oficio vespertino que hacemos desde la parroquia de la Ascensión, perteneciente a la Iglesia Española Reformada Episcopal Comunión Anglicana, y el que os habla el reverendo Miguel Ángel Pino. Un día más estamos aquí delante de la presencia del Señor. Cada noche queremos poner una intención a la hora de hacer nuestro oficio. Si ayer hablábamos de orar para que la gente que se ha alejado de Dios puedan volver a Dios como ese hijo pródigo, esperando el abrazo del Padre que lo perdona todo y que nos vuelve a colocar en la posición de hijos. En el día de hoy, hermanos, queremos poner nuestra intención para que todos los cristianos en el mundo podamos entender la bendición y la gracia tan tremenda que Cristo nos dejó al morir en la cruz por nuestros pecados. Y no solamente eso, sino poder entender que cuando venimos con un corazón sincero delante del Señor, Él nos perdona de todo pecado. Así que nuestra intención en esta noche es que la Iglesia pueda recuperar la gracia de la confesión y del saber que Dios perdona todos nuestros pecados. Hermanos, con esta intención vamos a poner en las manos del Señor nuestra reunión en esta noche diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos y que sabemos que estás presente a nuestro lado cada día que nos reunimos para darte a ti la gloria y la alabanza y para aprender más de tu palabra, en esta noche te pedimos, Señor, que podamos redescubrir el valor y la importancia de poder confesar nuestros pecados delante de ti sabiendo que tú nos perdonas de todos ellos. Que en esta noche, Señor, podamos recibir el perdón de los pecados cuando hagamos la oración de confesión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano, y comenzamos nuestro oficio en esta noche, como cada día, diciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Decimos el número 3 de nuestra liturgia que dice: Ensálzate, oh Dios, sobre los cielos y sobre toda la tierra, sea ensalzada tu gloria. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo diciendo: Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Oramos todos juntos diciendo: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y, como ovejas perdidas, hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados,
sobre la tierra y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Alabaré al Señor conforme a su justicia y cantaré al nombre del Señor el Altísimo. Aleluya. Te ensalzaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre para siempre jamás. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Estamos leyendo los Salmos 120 y tantos, todos son cortitos. Hoy toca leer el 124, son salmos muy cortitos pero muy profundos. Dice así: a no haber estado el Señor con nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado el Señor por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea el Señor, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores, se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues dicho esto, hermanos, hoy comenzamos nuestro estudio. Estamos explicando lo que son las fiestas que aparecen en el capítulo 23 de Levítico. Levítico es el típico libro en el cual, cuando nos hacemos el firme propósito de leer la Biblia entera y decimos, pues vamos a empezar a leer la Biblia desde Génesis. Llegamos a Génesis, la leemos muy bien, una historia muy, muy bonita. Después pasamos a Éxodo, nos recuerda a la película de los 10 mandamientos. Pero cuando llegamos a Levítico, la cosa se complica. Cuando llegamos a Levítico, la cosa se complica porque ahí encontramos lo que se llama el Código de Santidad o el Libro de Santidad, donde se explica todo lo relacionado con las fiestas, los sacrificios, los sacerdotes, y ahí empezamos a leer toda una serie de cosas que son miles de años atrás y nos resultan la mayoría de ellas incomprensibles, que muchos se terminan frustrando y ahí se terminó su lectura de la Biblia. Algunos otros se deciden saltar el libro y se pasan a Números o a Deuteronomio y así pues continúan un poquito más su lectura de la Biblia, pero algunos otros cuando llegan a Levítico, ante la falta de entender qué quiere decir, ahí abandonan. Bueno, nosotros estamos hablando varios días sobre el capítulo 23 de Levítico, que habla de las fiestas, para que podamos ver la conexión que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nos estamos basando en aquellas palabras de Pablo cuando habla, y también en Hebreo, cuando habla pone ejemplos de lo que pasó en el Antiguo Testamento y habla de que aquellos son la sombra de lo que habría de venir. Es decir, el Antiguo Testamento nos enseña y profetiza acerca del Mesías, por eso le hemos llamado las 7 fiestas del Mesías, el Mesías Jesucristo, que vino a la tierra, como él mismo dijo, cuando el tiempo se había cumplido. En el tiempo exacto de Dios, él llegó a la tierra. Bueno, pues recordando un poquito también que la palabra en hebreo para fiesta es Moed, que es una fiesta señalada, es como decir, hoy diríamos en lenguaje del siglo XXI, es una fiesta que tenemos en nuestra agenda, está agendada, es decir, cuando llegue el día la vamos a celebrar y no se nos puede olvidar, por eso la tenemos señalada. Bueno, pues ese es el concepto de la palabra Moed en hebreo. Hoy nos toca una fiesta que yo ya dije ayer que por casualidades de la vida estaba yo en Israel y casualmente esa fiesta se celebró cuando yo estaba allí. Llama muchísimo la atención de la fiesta. Yo estaba en Jerusalén y estaba en un hotel y llama mucho la atención que
durante la cena del día anterior, ya nos dijeron los del hotel que comiéramos todo lo que tuviéramos que comer, que si nos queríamos llevar comida a la habitación nos la lleváramos, porque en el momento en que empezara la fiesta del Yom Kippur era ayuno nacional y por lo tanto ni iban a servir desayuno al día siguiente, ni comida, ni cena. Así que fue muy sobrecogedor ver un ayuno nacional en Jerusalén y ver cómo el ruido de los coches cesa, cómo el ruido de las actividades cesa y de pronto se queda todo increíblemente silencioso. Muy interesante. Y cuando termina el ayuno y vuelve toda la normalidad, de pronto el sonido se recupera. Es como cuando en un equipo de sonido le hemos bajado el volumen y se queda en silencio, pero después cuando queremos volver a escuchar le subimos el volumen y volvemos a escuchar el ruido. Pues algo así, realmente muy interesante. Ver la manera en que los judíos, de todas las características, pues seguían de alguna manera el ayuno. Bueno, esta fiesta leemos, primero vamos a leer en Levítico 16, 30 al 31, que dice, porque en este día, se refiere a la fiesta del Yom Kippur, que es el día de la expiación, ¿vale? Yom Kippur sería la palabra en hebreo, pero en español hablamos del día de la expiación, la fiesta del día de la expiación. En este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Dice en Levítico 23, de donde sacamos la fiesta, dice, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Recordar que en el mes séptimo también se da la fiesta que hablábamos ayer, la fiesta de las trompetas, la Yom Teruah, y en ese mes también, mes séptimo, tenemos la fiesta del Yom Kippur, que dura un día. Dice, ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliaros delante del Señor vuestro Dios. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis, día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Es decir, que la fiesta, como el día hebreo va desde la tarde hasta la tarde del día siguiente, no por la mañana, pues quiere decir que como es un día de reposo, empieza cuando aparece la primera estrella en el firmamento. Ahí ya creo que es Venus, no es una estrella, en realidad es Venus quien aparece. Cuando ven ahí tienen una hora a nivel mundial, pues dicen, a partir de esta hora comienza hasta mañana el día de reposo, un día de reposo, porque puede ser que a lo mejor no sea sábado, sino que puede ser que toquen un día entre semana, pero se plantea como un día en el que ningún trabajo haréis, como lo que sería un día de reposo. Bueno, en número 29, versículo 7, vuelve a decir que sería el 10 del mes séptimo, cuando se haría la santa convocación. Bueno, Levítico capítulo 16 nos cuenta cómo ese día 10 el sumo sacerdote va a realizar la ceremonia más importante que se realiza en el templo en todo el año. Es el día más especial desde el punto de vista sacerdotal. Y la realiza quien preside la ceremonia, y quien la puede hacer es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, la ceremonia no la comienza en ese día, la comienza una semana antes. Es decir, el sumo sacerdote se tiene que purificar una semana antes, preparándose tanto físicamente como espiritualmente para estar purificado para el momento de la ceremonia. Es importantísimo la preparación del sumo sacerdote y ahora veréis por qué. La parte central de ese ritual es cuando el sumo sacerdote presenta un becerro y 2 cabras como una ofrenda especial. Lo primero que hace es sacrificar el becerro, porque necesita purificar el templo de cualquier impureza provocada por los pecados del sacerdote y de su casa. Lo cuenta Levítico 16, versículo 6. Antes de seguir adelante, estamos hablando, lógicamente, en los tiempos que había templo. Hoy no hay templo. Por lo tanto, esta ceremonia del sumo sacerdote
en Israel no se puede hacer. Son tiempos de reflexión en la sinagoga, en las diferentes sinagogas que hay en los diferentes barrios, o las sinagogas que hay por todo el mundo, en los judíos de la diáspora, de la dispersión, pero al no haber templo, esta ceremonia no se puede realizar. Bueno, esta sería una de las grandes razones o motivos para el pueblo judío ortodoxo de querer volver nuevamente a construir el tercer templo, porque no pueden realizar la ceremonia del Yom Kippur, que es una ceremonia importantísima. Veremos por qué. Bueno, después de haber sacrificado el becerro, lo que hace es echar suerte. Tenemos 2 cabras. La suerte consiste en que hay que escoger una de las 2 cabras y sacrificarla para purificar el templo de cualquier impureza provocada. Ahora no es por el sacerdote y su casa, ahora sería por cualquier pecado del pueblo de Israel en general. Lo dice Levítico 16 del 7 al 8. Primero se sacrifica un becerro, después se sacrifica una cabra, pero hay que echar a suerte porque hay 2 cabras. ¿Por qué hay 2 cabras? Porque la segunda cabra va a ser liberada en el desierto y no va a ser sacrificada. Y esa cabra servirá para purificar al pueblo. Digamos que le ponen unos nombres a quien le toca por suerte, y a la cabra que liberan es lo que se llama que le cae la suerte por Azazel, y es enviada al desierto. Antes de enviar a la cabra, el sumo sacerdote impone las manos sobre la cabra y confiesa todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas, cualquiera que fueren sus pecados, transfiriéndolo de esta forma a la cabeza del animal. Bueno, ya de entrada nos tenemos que imaginar, por eso yo decía al principio, tenemos que redescubrir la bendición de que Cristo haya muerto por todos nuestros pecados. No por los más grandes o los más chicos, por todos nuestros pecados ha muerto Jesús en la cruz del Calvario. Yo me quiero imaginar a ese sumo sacerdote imponiéndole las manos a la cabra y diciendo pecados en voz alta. Pues tendría que decir muchos pecados, porque el hombre peca mucho. Cuando digo hombre, evidentemente también incluyo, por supuesto, a la mujer. La mujer no se libra de pecar. Pecamos el hombre y pecamos la mujer. Dice en Levítico 16 del 20 al 22, dice: aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y se dejará ir el macho cabrío por el desierto. Bueno, la palabra en hebreo para chivo expiatorio, ahora vamos entendiendo cosas, chivo expiatorio es precisamente Azazel. O sea, ¿qué significa la palabra Azazel? Pues significa, entre otras cosas, chivo expiatorio. También Azazel es considerado como un tipo del diablo. En el libro intertestamentario, el libro de Enoc, en el capítulo 8, versículo 1, se nos menciona que Azazel era un demonio. Los pecados del pueblo, y por ende también el castigo merecido por el pueblo, eran puestos sobre la cabeza de Azazel, el chivo expiatorio. Es decir, él sería el que llevaría los pecados del pueblo y el castigo merecido. ¿Entendéis ahora nosotros en castellano cuando decimos es que el pobre ha sido el chivo expiatorio? O sea, no tenía culpa, cogen a una cabra, 2 cabras, echan suerte, a una le toca morir sacrificada en el templo y a otra le toca ser cargada con los pecados de todo el pueblo de Israel y ser soltada al desierto. Pero la cabra no tenía culpa de nada, por eso se llama el chivo expiatorio. Bueno, vamos a ver, se ve mucho más de cerca, esta ceremonia en Levítico 16, 17 al 10, donde se nos cuenta que la primera suerte se llamaba la Señorai, por Yahvé. La segunda suerte era la Azazel, por el chivo expiatorio. Entonces el sumo sacerdote tomaba las 2 suertes, una marcada como la Señorai y la otra como la Azazel, y las colocaba sobre la cabeza del respectivo animal, sellando de esa manera el destino que iban a tener. Se consideraba como una señal positiva. Estos son datos de la historia del pueblo judío.
y son cuando menos muy interesantes. Y vamos a ver ya cómo se van conectando con el Nuevo Testamento. Fijaros qué curioso. Se consideraba como algo positivo, como una señal, cuando el sacerdote tomaba la suerte marcada, la señorai, en su mano derecha. Es decir, había dos cositas, dos sellos, no sé de qué material, no lo desconozco. Se cogían, imaginaros dos monedas, una moneda con la cara de Azazel, otra moneda con el símbolo de la señorai. Y yo me quiero imaginar pues, que el sacerdote haría así con sus manos y cogería una señal en cada mano. Bien, pues cuando en la derecha caía la señorai, eso era una señal, digamos, de que había suerte para el destino del pueblo de Israel. Ahora, fijaros qué curioso. ¿Por qué decimos esto? Porque está registrado históricamente que durante los 40 años anteriores a la destrucción del templo, en el año 70, la suerte marcada, la señorai, fue recogida por el sacerdote con su mano izquierda. Es decir, años de mala suerte. Años en los que Dios no estaba bendiciéndolo. A tal grado que en el año 70 se destruye el templo. Y nunca más ha sido reconstruido. Ahora, para los que sois muy buenos con las matemáticas, si a 70 años le quitamos 40, ¿a qué año nos vamos? Al 30. ¿Qué pasó en el año 30? ¿Alguien se acuerda qué pasó en el año 30? Efectivamente, el año 30 fue el año que crucificaron a Jesús y que murió por nosotros. Desde ese año, esto es tremendo, desde ese año hasta la destrucción del templo, nunca más el sacerdote tuvo en su mano derecha la señal de la señorai. ¿Casualidad? No lo sabemos. Pero esto fue algo tan importante y tan trágico que se tuvo que recoger y escribir y comentar para la posteridad. Y viene recogido en el Talmud, en el Tratado Yoma, capítulo 39a. Ahí aparece la historia. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, en cualquier caso, los pecados del pueblo eran transferidos al chivo expiatorio. Así que, ¿qué podemos entender esto desde un punto de vista espiritual? Pues que Dios, Yahvé, le dio a esta ceremonia de la suerte durante el Yom Kippur para enseñarnos que Él va a juzgar a las naciones del mundo antes del advenimiento de la era mesiánica, también conocida como el milenio. Fijaros qué curioso. Una vez que sabemos esto de la derecha y de la izquierda, y que la derecha era el que se sacrificaba en el templo y la izquierda era la que se iba al desierto, que normalmente en los desiertos que suele pasar, que hay soledad y mucho calor durante el día y mucho frío por la noche también. Se dan los dos extremos. Ahí se iba la cabra, al desierto. Pues fijaros las palabras de Jesús. Ahora que hemos leído todo esto, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos, bendecidos, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los judíos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo
en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda. La izquierda, que era Azazel. Dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero. Esta palabra quiero actualizarla al siglo XXI para que la entendamos perfectamente todos. Fui emigrante, inmigrante, y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Curioso? ¿Es curioso que había dos cabras el día de Yom Kippur, el día de la expiación, el día en el que todo el pueblo de Israel era perdonado de todos sus pecados? Había dos cabras, y la que caía la suerte en el brazo derecho del sacerdote era sacrificada en el altar, y la que caía en el lado izquierdo se iba al desierto de altas temperaturas y frío por la noche. Una descripción de un infierno. Bueno, pues ahí lo dejamos. Jesús, durante su primera venida, nos figuró como un tipo de macho cabrío sellado como la señoray. Jesús se dio a sí mismo como una ofrenda de expiación de pecados por nosotros, transfiriendo Dios todos los pecados del mundo sobre él. Dice el profeta Isaías en el capítulo 53, un capítulo que en el mundo judío está vedado leer, porque saben los rabinos que si mucha gente leyera este capítulo se daría cuenta de que el único que cuadra con el personaje del que se habla aquí, que vamos a leer ahora, no es otro que Jesús mismo. Y muchos, el miedo que tienen los rabinos es que muchos se conviertan al cristianismo. Pues dice así el profeta Isaías, capítulo 53, del 1 al 6, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Dice también Pablo: porque primeramente os he enseñado lo que yo asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. En esa ceremonia de los dos machos cabríos, se consideraba que ambas cabras eran sacrificadas. La costumbre era atar un listón rojo carmesí alrededor de los cuernos de la cabra sellada como azazel. En el momento preciso se llevaba a la cabra a un risco en el desierto y se le lanzaba desde lo alto del risco. Es decir, mientras que una cabra era sacrificada como un sacrificio de ofrenda al Señor en el templo, la otra cabra era despeñada desde una gran altura para que al caer muriera. En relación con esta ceremonia,
surgió una tradición muy interesante que se menciona en la Misná, el libro de tradición judía, en el que se dice que se ataba otro trozo de listón rojo en la puerta del templo antes de que la cabra fuera enviada al desierto. El listón, cuenta la leyenda, que se tornaba blanco en el mismo momento en que cumplía con su misión, señalando de esta forma que Dios había aceptado su sacrificio y que los pecados habían sido perdonados. ¿Recordáis el pasaje del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18? Vamos a leerlo en un momentito. Aquí con el avance técnico que tenemos podemos buscarlo más rápido que en la misma Biblia. Aquí va mucho más rápido buscarlo. Y recordad lo que dice. Dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. De esto de lo que estamos hablando hoy, de la fiesta de Yom Kippur. Venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, cuenta la leyenda que se ponía ese listón rojo y ese listón se volvía blanco. Pero, oh sorpresa, también en la Misná se nos cuenta que durante los 40 años anteriores a la destrucción del templo, el listón dejó de tornarse blanco. Es decir, la suerte ya no cayó nunca más en la mano derecha, en la izquierda. El listón que milagrosamente se volvía blanco está registrado, está escrito en la Misná. Ya durante esos 40 años nunca más volvió a tornarse blanco. Es decir, si lo que eso simbolizaba era que Dios les había perdonado los pecados, estaba queriendo decir precisamente que Dios no le había perdonado los pecados. Es interesante. Bueno, hay muchos aspectos de la ceremonia del día del Yom Kippur que es interesante que sepamos. Por ejemplo, los que tienen que ver con el sumo sacerdote. Como hemos dicho antes, para poder entrar al lugar santísimo, que era donde se concluía la ceremonia en el templo, el sumo sacerdote primero tenía que lavar todo su cuerpo. No era solamente la costumbre de los sacerdotes cuando ministraban en el templo, se tenían que lavar las manos y se tenían que lavar los pies. Pero en el caso del día de Yom Kippur había que lavarse el cuerpo de una manera entera. Ese lavamiento lo que simbolizaba no era otra cosa que el deseo de ser purificado. No solamente se lavaba el cuerpo, sino que también tenían que lavarse su ropa. Y esto lo hacía además de tomar la sangre de un animal con el dedo y rociarla sobre el altar. Él tenía que coger un dedo, mojar en la sangre de la cabra que había sido sacrificada y tenía que asperger la sangre en diferentes puntos del altar. Este ritual lo podemos leer en Números, capítulo 31, versículos del 21 al 24. Ahora bien, tenemos el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, pero en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 1, se nos menciona a otro sumo sacerdote. Un sumo sacerdote no según el orden de Aarón, no descendiente de Aarón, no levita descendiente de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. ¿Quién es ese sumo sacerdote según Hebreos? Pues no es otro que Jesús mismo, que al morir en la cruz del Calvario, sentarse a la derecha del Padre, también ha sido hecho sumo sacerdote de Dios. Fijaros qué curioso. En Juan capítulo 20, versículo 17, dice Jesús, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Bueno, pues, fijaros qué curioso. Estas eran las mismas palabras que el sacerdote decía antes de subir al altar.
Hay otras escrituras donde se nos habla de que Jesús era el sumo sacerdote. En lugar de vestir las ropas coloridas que el sumo sacerdote solía usar, como según nos dice Éxodo 28, Levítico del 8 del 1 al 8, resulta que ese día Aarón debía de usar ropas especiales de lino, ropas blancas. No se podía celebrar ese día con ropas de colores. Había que celebrarlo con ropas blancas. En cierta manera, la visión que tiene el apóstol Juan de Jesús en el Apocalipsis habla de que iba vestido con una túnica hasta los pies. Una túnica. Las túnicas hasta los pies normalmente solían ser de color blanco. Daniel nos describe, vamos a leerlo, hace una descripción del Hijo del Hombre. Vamos a leer cómo lo describe. Estamos en el Antiguo Testamento, el profeta Daniel, capítulo 10 del 5 al 6, dice: y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino. El varón estaba vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz, la misma descripción que la de Juan. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¡Qué casualidad! El profeta Daniel, siglos antes de la visión de Juan en el Apocalipsis, nos describe a Jesús de la misma manera, con una túnica de lino fino, blanca. Bueno, esa es la descripción del sumo sacerdote el día de Yom Kippur. Al sacrificar los animales en el altar y rociar la sangre sobre el altar, las ropas del sumo sacerdote se teñían en sangre, por lo que Dios instruyó que tenían que lavarse. Sin embargo, el día de Yom Kippur, Dios declaró en Isaías lo que hemos leído antes: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Espiritualmente, la ropa blanca nos simboliza o nos representa la pureza y la ausencia del pecado. Se nos dice en Números capítulo 15 del 37 al 41 que los judíos se ponían en sus vestidos, en sus túnicas, se ponían unas franjas llamadas zixi en los bordes que servían para recordarle al pueblo la Torá o la palabra de Dios. Es decir, estos sacerdotes llevaban unas franjas en sus vestidos que cuando el pueblo las veía, ellos sabían que les significaba la palabra de Dios. Por eso es bastante curioso e interesante ese incidente de la mujer impura por el flujo de sangre que se acerca a Jesús, si ahora lo vemos como el sumo sacerdote de Dios, para tocarle aunque fuera el borde de su manto, justo donde estaban las franjas que recordaban la palabra de Dios. Así que Dios, esta mujer cuando toca el borde del manto de Jesús, simplemente la imagen que se nos está transmitiendo es una imagen de que ella creía en las palabras de Jesús. Ella tenía fe y fue sanada por su fe, por tener fe en esas franjas que simbolizan la palabra de Dios. Voy a compartir también otra cosa curiosa, y con esto ya vamos a terminar hoy, y mañana vamos a seguir para terminar esta fiesta, que la verdad es que, dada su importancia, es importante que veamos diferentes aspectos. Daros cuenta de que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo solamente una vez al año. Hay un dato muy curioso y tiene que ver con la purificación del sacerdote. En las vestiduras que llevaba el sacerdote, él llevaba también en sus vestiduras, en los bordes de sus vestiduras, llevaba también una campanita y una granada. Imaginaros todo el borde del vestido, una campanita, una granada, una campanita, una granada. Llevaba un cinturón y atado al cinturón llevaba una cuerda larga. Y es que el problema era que
el sumo sacerdote iba a entrar al lugar santísimo, al lugar de la manifestación de la gloria de Dios. Si el sumo sacerdote no era apto, es decir, no estaba bien purificado, ese encuentro cara a cara con Dios lo podía matar. Por eso esas campanitas servían para que cuando el sacerdote se movía, se escuchara el tilín, tilín, tilín de las campanitas y la gente dijera, está vivo. Pero si dejaban de sonar las campanitas por un tiempo, a los 15 o 20 minutos de dejar de sonar, tenían que tirar de la cuerda. Porque no podían entrar al lugar santísimo, puesto que también ellos morirían fulminados por la presencia de Dios. Ahí vemos la importancia de esa purificación que tenía que tener. Eso había sido ya advertido por Dios. Dios había dicho que ningún hombre podrá ver el rostro de Dios y sobrevivir. Pero claro, él tenía que entrar ahí. Bueno, pues una de las maneras en que se nos describe el día de Yom Kippur es como el día del cara a cara. ¿Te suena de algo? ¿Te recuerda algo? El cara a cara, estar cara a cara. Es decir, en una cercanía absoluta con Dios. Fijaros qué curioso que durante todo el año, y a día de hoy sigue siendo así, cuando en la Torá había que leer el nombre de Yahvé, las 4 letras, que nosotros en nuestra Biblia de la Reina Valera viene mal traducido como Jehová, en el pueblo judío, para no tomar el nombre de Dios en vano, lo que hacían era cambiar la palabra Yahvé por la palabra Adonai, que significa Señor, en otros casos por la palabra hebrea Hashem, que significa el nombre, y en otros casos también llamándole el Eterno. Era una manera de no usar las 4 letras del tetragramatón, que son las letras de Yahvé. Bueno, pero en el día de Yom Kippur, ese día sí se pronunciaba el nombre. Y se pronunciaba en alto. Y se pronunciaba de una manera solemne. Y daros cuenta de que la protección de esa pronunciación del nombre era de una manera tan celosa guardado el secreto que a día de hoy no sabemos cómo se pronuncia ese nombre. Evidentemente hay quien lo sabe, porque de generación en generación, sobre todo entre los sacerdotes, han ido transmitiendo algunos elegidos cómo se pronuncia el nombre para cuando se restaure el tercer templo. Ahora, en cada confesión, yo quiero que nos imaginemos a las miles de personas allí en el templo. En cada confesión, cuando el sumo sacerdote llegaba a la parte en que debía de decir el nombre, en ese momento todo el pueblo se postraba, se ponía de rodillas y decía en voz alta, decían Baruch Shem Kavod Malchuto Lolam Baed, que quiere decir bendito sea el nombre del resplandor de su majestad por siempre y más allá. Había 3 entradas diferentes en el lugar santísimo, había 3 recitaciones del nombre más santo de Dios y había 3 veces que el pueblo se postraba en la presencia de Dios, creando realmente un ambiente impresionante en el que el pueblo sería limpio de todo pecado. Realmente algo tremendo. Era un sentimiento. Imagínatelo. Todo un año de pecado sobre tus espaldas y se creaba un sentimiento de transformación tan profundo, tan enorme, tan grande, que después de ese ritual el ambiente se cambiaba completamente a un ambiente de celebración, de alegría. Existía, imaginaros, hasta la costumbre de que los jóvenes solteros iban a los campos a danzar y a buscar esposa o esposo. Y está escrito que Yom Kippur y el 15 del mes de Av eran los únicos días del año en que se daba este tipo de desposorios públicos masivos, de la alegría que se creaba de haber sido perdonados. Cuando el sumo sacerdote estaba de pie delante de Dios en ese día, se decía que estaba cara a cara con Dios.
Por eso a Yom Kippur se le reconoce también por la frase del cara a cara. Y fijaros qué curioso, dice Pablo a los Corintios, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿No suena? Curioso, ¿verdad? Pues, hermanos, mañana vamos a seguir hablando un poquito más acerca de este cara a cara y de la presencia de Dios en el lugar santísimo, porque merece la pena centrarnos en este día tan maravilloso que es el día de la expiación. Pero mucho más grande, recordemos que el día de la expiación de las fiestas del Antiguo Testamento, tenemos delante de nosotros el día más grande del cristianismo, que no es otro que el día en que Cristo murió en la cruz y cargó sobre sí los pecados de la humanidad de toda la historia. Y gracias a ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros, hoy podemos decir que somos limpios de todos nuestros pecados. Amén. Voy a compartir una canción antes de concluir, que habla de la elección del Señor, cómo el Señor nos elige, cómo el Señor se fija en nosotros, cómo podemos experimentar el amor del Señor en nuestras vidas, y eso nos produce agradecimiento, eso nos produce gratitud. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Está agradecido, mi corazón está a ti rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Eres, Señor, mi gozo y mi alegría. Tú estás, Señor, conmigo todo el día, y en ti yo siempre quiero, Señor, estar. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero
corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar, porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti, Señor, nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, oh sí, porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Amén. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Amén. Seguimos con nuestra liturgia para concluir y decimos ahora: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Oremos. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros y de nuestras familias, de nuestras naciones, de nuestras ciudades. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos el pan de cada día y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones en el mundo que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos, sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre Omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues hasta aquí llegamos hoy. Os recuerdo la bendición, la gracia, la maravilla que resulta saber y experimentar que Dios nos perdona
todos nuestros pecados por el sacrificio de la cruz que hizo Jesús por nosotros. Es una maravilla enorme, una gracia enorme, hermano. No la desaprovechemos. Como dijo el profeta Isaías, estemos a cuenta con Dios. Amén. Que el Señor bendiga.